Verificadores de noticias. Podríamos hablar largo y tendido. Mire, lo primero que tenemos que entender es que estos verificadores de noticias empezó siendo algo altruista. Grupos de personas que se reunían y decían, mira, pues vamos a intentar hacer una labor social y vamos a comprobar los datos para ver si pensamos que esto es verdad o es mentira. ¿Qué sucede? Lo primero, que se ha convertido en un negocio. Ahora yo creo que no hay ninguna entidad que no tiene sus propios verificadores de noticias. Se ha convertido en un negocio. Un negocio y además ideologizado. Todavía esta mañana he oído, con respecto a lo del volcán de La Palma, un verificador de noticias que cada 2 palabras, por ejemplo, metía lo de emergencia climática, hablando del tema del volcán. Es decir, cada uno intenta meter su cuñita permanentemente y son verificadores de noticias. Lo primero que, como usted decía con gran acierto, es que ¿qué es la verdad? La verdad siempre es subjetiva. La verdad depende del observador. Y no quiero caer en un relativismo, pero esa es la realidad. Es decir, todo depende incluso de nuestra propia mentalidad. Saben ustedes que el principal enemigo de un analista de inteligencia son sus propios sesgos cognitivos. Todos caemos en eso, por mucha experiencia que tengamos. Y yo llevo más de 30 años dedicado a estos temas. Por mucha experiencia que tengamos. Porque al final es muy fácil que todos... Pues imagínense cuando hay una frase muy buena que me van a permitir que diga de Al Gore, que encima precisamente no es que sea una persona no progresista, que decía a este respecto, ¿cómo vamos a esperar que alguien diga la verdad cuando su sueldo depende de no decirla? Es decir, pues es un poco lo que está pasando. También estos verificadores de verdad, pues bueno, yo entiendo que algunos lo harán con buena intención, hacer ese servicio público, pero también, una vez más, como bien decía la señora Cantero, su señoría, desconfiemos de todo, incluso de los verificadores de noticias. Claro, usted me decía, su señoría me hablaba de Facebook. Es que a mí me preocupa, que es que a partir de ahora va a ser Facebook quien nos diga lo que es verdad y lo que es mentira. Hasta ahí podíamos llegar, hasta ahí podíamos llegar. Y también lo está pretendiendo. Como ahora mismo, antes ha salido a colación el tema de Trump en Twitter, cómo se le canceló su cuenta, cómo se le suspendió temporalmente. Y a mí me llama la atención cómo es posible que ahora resulta que los principales líderes talibanes tienen cuentas abiertas en Twitter. Es decir, para que veamos, ¿eso no es desinformación? Pues también. Decimos, es una empresa privada, pero ojo, fíjense la palabra que acabamos de decir, es una empresa. ¿Qué significa? Que busca beneficios. Y como beneficios que busca, también se vende a gobiernos, también se vende a partidos políticos, también se vende a servicios de inteligencia, precisamente para influir en las poblaciones, cuando interesa. Y luego, con respecto a lo de las redes sociales que usted me decía, y es un poco abundar en lo mismo, pues claro, en las redes sociales se están peleando, antes lo decía, los ejércitos y los servicios de inteligencia. Lo mismo que no sé si sabrán ustedes que en Wikipedia hay páginas que cambian todos los días. Porque un país, pues, a través de su servicio de inteligencia, pone una cosa, al día siguiente, horas más tarde se la modifican. Claro que también existe, por supuesto, en todos los órdenes. Porque es la historia del mundo y es en este momento lo que permite la tecnología. Y una vez más tenemos que entender el contexto de guerra real, no de guerra fría, de guerra real que existe actualmente. Que lo mismo que se está haciendo, y podríamos hablar durante muchas horas, con instrumentos económicos, con sanciones, con embargos y pidiendo negociar en los mercados internacionales, intentando sacar monedas soberanas digitales para hacer frente, por ejemplo, a la hegemonía del dólar, intentar que esas monedas además estén respaldadas por el oro. De muchas maneras, pues exactamente igual estamos en esta desinformación, en este mundo, precisamente porque son los instrumentos para hacerse esta guerra. Hemos de pensar que si hablamos de desinformación, estamos hablando de la mentira, estamos hablando del engaño, y esto es algo que va consustancial con la naturaleza humana, desde el principio de los tiempos. Recordemos lo que dice el 8º mandamiento de la Iglesia Católica, que dice, no darás falso testimonio ni mentirás. Por algo lo dice, porque es una claramente de nuestras grandes debilidades. Como decían los grandes clásicos teóricos de la guerra, como puede ser Clausewitz, como puede ser Sun Tzu, que todos ustedes lo conocen a través de su libro El arte de la guerra, decía y lo dejaba bien claro, que el principal instrumento o elemento del arte de la guerra es el engaño. Y la desinformación es engañar, porque la desinformación es proporcionar información errónea a sabiendas, con intencionalidad. Porque si no existe esa intencionalidad, lo que estaríamos hablando es de malinformación, no de desinformación.
que también hay mucha malinformación, incluso en la prensa muchas veces, por desconocimiento, por premura, todo el mundo quiere ser en los medios de comunicación el primero que dé la última noticia y muchas veces faltan elementos de juicio, faltan datos y muchas veces es malinformación, no es desinformación, porque no hay una intencionalidad. Cuando hay una intencionalidad, claramente estamos hablando de esta desinformación. Y la hay en tres ámbitos principalmente. Hemos hablado de la guerra, y ahora luego les contaré muchas cosas. ¿En qué guerra estamos actualmente inmersos? En el mundo. También, por supuestísimo, en los servicios de inteligencia, en el espionaje. Es la mentira lo que predomina. Por eso no nos podemos fiar absolutamente de nadie. Parece mentira que se nos hayan olvidado el tema de las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Cómo se nos ha podido olvidar? ¿O se nos ha olvidado el incidente Tonkin, que le sirvió a Estados Unidos una desinformación para entrar en la guerra de Vietnam? O fíjense, algo que nos afecta tanto a nosotros como el incidente del Maine, aquel hundimiento del Maine para entrar Estados Unidos en la guerra de Cuba contra España. Quiere decir que tenemos que ser tremendamente prudentes cuando recibimos información. Además de eso de la guerra, del espionaje, por supuesto, también la mentira es uno de sus grandes feudos, es la política. ¿Y qué les voy a contar a ustedes que están inmersos en ella? Es decir, lamentablemente vemos casos todos los días de cómo algunas veces nos desinforman o nos mienten, a veces hasta de manera absolutamente descarada en algunas de las intervenciones que vemos en televisión. Y no me refiero a nadie en concreto, por supuestísimo, ni siquiera a nuestro país. Es algo absolutamente consustancial. Y si no pensemos las últimas declaraciones del señor Biden con respecto a la salida de Afganistán, que fue pura desinformación. Dicho esto, ¿qué objetivos pretende la desinformación? Pues son muy variados, Dentro de estos ámbitos son muy variados. Y también, por supuesto, utilizan la manipulación mediática, utilizan la propaganda, tienen muchos instrumentos. ¿Pero qué objetivos pretende? Pues el primero muchas veces desorientar a la población, porque si la población está desorientada, quien lleva a cabo esas labores de desinformación consigue el objetivo bien claro de que la población sea pasiva o simplemente les dé la anuencia para poder actuar o dejar de actuar en cualquier escenario o en cualquier actividad. También, como no, algo fundamental, y más en esta guerra que, como digo, estamos inmersos, o en todas las guerras, que es demonizar al adversario. Es decir, ser capaces de convencer una vez más a la población, incluso a veces también incluso a la población adversaria, convencerla de lo malos que son esos otros y, por supuesto, si son malos, tenemos derecho a atacarles, tenemos derecho a destruirles en cualquier ámbito, sea de la geopolítica, sea de la guerra o sea de la política. También, como no, dentro de esa demonización, si puede ser llegado el caso, llegar a lo que yo llamo el asesinato social, que hoy en día, precisamente por todo lo que permite la tecnología, que es una de las grandes diferencias con respecto a lo que se ha hecho históricamente, es que esta desinformación es instantánea y universal. Si alguien lanza una buena campaña, bien orquestada, con dinero, a través de unos buenos servicios de inteligencia que utilizan los bots, los netbots, los trolls, son capaces de lanzar una campaña destructiva absolutamente para la persona, para la entidad, incluso para el país, de manera instantánea y, como digo, y afecta de forma universal. El problema es que podemos entrar, basándonos o con la justificación de la desinformación, podemos entrar en el ámbito de la censura. Y eso es tremendamente preocupante. ¿Cómo hay que combatir la desinformación? Incluso aquí antes, previamente, se ha hablado, por ejemplo, la que había existido durante la pandemia. Por cierto, en algunos casos es entendible, porque también ha habido mucha desinformación por parte de las autoridades, también hay que decirlo. Con lo cual, cuando no hay claridad, eso da origen a todo tipo de teorías, incluso de las más perversas. ¿Cómo se debe hacer? Rebatiendo con argumentos. ¿Y quién los debe hacer? Personas solventes que de verdad tengan ascendiente social. No cualquiera. Una persona totalmente despolitizada, desideologizada y que salga y que diga, mire usted, esto que acaban de decir no es cierto. Alguien que tenga peso de verdad, que la ciudadanía crea en ello. Porque si no, desde luego, que aún así es muy complejo, pero si no, desde luego, si salen ciertas personas a hablar, no se lo va a creer nunca nadie. Una vez más, tenemos que entender las raíces para entender una vez más lo que es lo que está pasando. Usted me decía de las falsas noticias, efectivamente, no es lo mismo que desinformación. De hecho, hay falsas noticias y noticias falsas.
Noticias falsas, que significa que son noticias que desde origen nacen para desinformar precisamente, con esa finalidad, y que son generadas por ejércitos y por servicios de inteligencia. Por supuestísimo, no se fíe de mí en absoluto. Fíjese, como yo no me fío de nadie en el ámbito profesional, de nadie. Recuerden que yo fui jefe de contrainteligencia del Cuerpo de Ejército Europeo y mi misión era descubrir espías, tanto los que pretendían los extranjeros, que pretendían robar información de Europa, como también los que trabajaban dentro del seno de Europa en beneficio de otros servicios de inteligencia. Y, por supuesto, yo no me fío de nadie y no pido que nadie se fíe de mí. Yo simplemente expongo mis argumentos, mi análisis, pero, por supuestísimo, que nadie se fíe tampoco de mí. Entre esas noticias falsas, entre la desinformación, y usted lo ha dicho muy bien, uno de los objetivos que se pretende, como también han comentado, que no es un fin en sí mismo, sino es un medio, es manipular nuestras emociones. Todos nosotros somos esclavos de nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas. Y quien sabe jugar con ellas, lo que condiciona es nuestras decisiones, más allá incluso de nuestros pensamientos. Y eso es uno de los objetivos que se pretende con la desinformación. Por eso la desinformación es muy emocional, para que nos dé rabia y nos provoque ansiedad, angustia. Es lo que se pretende. Y por eso cuando una noticia sea demasiado emocional, nos remueva nuestras emociones, por favor, también desconfiemos de ella, porque casi seguro que pueda ser intencionado. Y también, usted lo ha dicho con otras palabras, claro que existen también operaciones de desinformación de falsa bandera. Aquellos que se lanzan bulos contra sí mismos para culpar a su adversario. Muchas veces, ¿por qué se le va a permitir? Pues justificar acciones que va a llevar a cabo posteriormente o aglutinar a su población. ¿Que tenemos que creer en nuestros compañeros del CNI? Pues solo faltaría, solo faltaría. Lo que pasa es que a mí, fíjese, salió el informe ELISA, por lo menos lo que trascendió, y a mí me preocupó enormemente. Ese informe ELISA, elaborado por el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, que decía, por ejemplo, que iba a considerar desinformación cualquier noticia que fuera antiglobalista, cualquier noticia que criticara a Soros, a George Soros. A mí eso me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente. También a lo mejor debemos tener cuidado con ciertas informaciones o con ciertos análisis, dependiendo de dónde proceden. Y fíjese lo que le digo.